Ships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail. Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Hoy es 6 de marzo, primer viernes de mes, y comenzamos diciendo que cómo son las cosas. Providencialmente, cuando el Santo Padre encomendó a la Red Mundial de Oración, por el Papa, cuáles iban a ser las intenciones en las que él pedía que cada mes, pues qué intención debíamos de centrarnos, ¿no? Y especialmente concentrarnos en ella. Para marzo él había pedido la siguiente intención: recen ustedes por el desarme y la paz. Oremos para que las naciones procedan a un desarme efectivo, particularmente el desarme nuclear, y los líderes mundiales elijan el camino del diálogo y de la diplomacia en vez de la violencia. Esta es la oración que el Papa nos ha pedido hacer en este mes de marzo. La leo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor de la vida, que modelaste a cada ser humano a tu imagen y semejanza, creemos que nos creaste para la comunión, no para la guerra, para la fraternidad, no para la destrucción. Tú que saludaste a tus discípulos diciendo, la paz esté con vosotros, concédenos el don de la paz y la fortaleza para hacerla realidad en la historia. Hoy elevamos nuestra súplica por la paz en el mundo, rogando que las naciones renuncien a las armas y elijan el camino del diálogo y la diplomacia. Desarma nuestros corazones del odio, el rencor y la indiferencia, para que podamos ser instrumentos de reconciliación. Ayúdanos a comprender que la verdadera seguridad no nace del control que alimenta el miedo, sino de la confianza, la justicia y la solidaridad entre los pueblos. Señor, ilumina a los líderes de las naciones, para que tengan la valentía de abandonar proyectos de muerte, detener la carrera armamentista y poner en el corazón la vida de los más vulnerables. Que nunca más la amenaza nuclear condicione el futuro de la humanidad. Espíritu Santo, haz de nosotros constructores fieles y creativos de paz cotidiana en nuestro corazón, nuestras familias, nuestras comunidades y nuestras ciudades. Que cada palabra amable, cada gesto de reconciliación y cada decisión de diálogo sean semillas de un mundo nuevo. Amén. Santa María, Reina de la Paz, te pedimos por la paz del mundo y especialmente en el Medio Oriente. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales, en Instagram y en Twitter a través de la cuenta @obispomunilla, en Facebook a través de la página que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores de Sexto Continente los tenéis a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en las plataformas de YouTube, en la plataforma de En Ti Confío.
también en las plataformas de iVoox, Spotify, Amazon Music, y también podéis acceder a los programas anteriores en la página web multimedia www.enticonfio.org. Bueno, vamos adelante con el programa de hoy. Vamos a intentar hablar de 3 temas, a ver si me da tiempo para los 3 temas. El primero es algunas reflexiones complementarias que iniciamos el programa anterior, pero reflexiones complementarias sobre el tema de la guerra. También quisiera hablar sobre la polémica desatada, ¿no?, la entrega de los premios Goya. Y también a ver si me da tiempo para hablar del tema o de ese fenómeno nuevo que ha aparecido, el tema de los Terian. Vamos a ver, yo hablé con claridad y contundencia en el programa anterior, cuando justo se estaba iniciando esa guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán. Hablé sin pelos en la lengua, hice una condena clara desde la doctrina social de la Iglesia del inicio de esa guerra, y posteriormente, bueno, también hice referencia a unas palabras del Santo Padre en la salutación del domingo en la plaza de San Pedro. El cardenal secretario de Estado, Monseñor Parolin, ha ofrecido una entrevista a Vatican News en la que pues precisa obviamente más las cosas, ¿no? Y habla con una contundencia muy grande. También se centra en la crítica que nosotros en este programa hicimos a ese concepto de guerra preventiva, porque el inicio de las hostilidades fue acompañado de un comunicado de Israel y de Estados Unidos que decían que hacían un ataque, una guerra preventiva, ¿no? Entonces, pues el cardenal Parolin pues ha subrayado en esta entrevista que si se les reconociera a los estados el derecho a la guerra preventiva, según criterios propios y sin un marco jurídico supranacional, el mundo entero correría el riesgo de verse envuelto en llamas. Es realmente preocupante este debilitamiento del derecho internacional. A la justicia la ha sustituido la fuerza. A la fuerza del derecho la ha reemplazado el derecho de la fuerza, con la convicción de que la paz sólo puede nacer después de que el enemigo haya sido aniquilado, dice con clarividencia y contundencia el cardenal secretario de Estado, ¿no? El Papa había dicho en el Ángelus del domingo que esto es una tragedia de proporciones enormes y un abismo irreparable. Y entonces aquí, digamos que el cardenal secretario de Estado pues ha especificado por qué, ¿no?, desde la doctrina social de la Iglesia rechazamos con contundencia pues esta guerra. Dándole una profundización, dando un pasito más, ya me extendí suficientemente, ¿no?, pues en el programa de lunes, y quien no lo escuchase, pues ahí lo tiene a su disposición en el programa que hicimos el 2 de marzo. Pero yo he enviado a redes sociales algunos mensajes, y el que envié ayer quiero comentarlo, tiene el siguiente texto. Son muchos los que a la hora de pronunciarse sobre la guerra sustituyen su conciencia moral por el posicionamiento de la tribu política con la que simpatizan. Pero el cristiano no está llamado a defender una trinchera ideológica, sino a ser luz para la conciencia del mundo. Entonces quisiera subrayar esto, porque cuando un cristiano con una sensibilidad política determinada, que obviamente los cristianos, ¿no?, los laicos tienen ese derecho a tener sus sensibilidades políticas, ¿no?, pero cuando no siente ese laico la necesidad de criticar, de tomar distancia de vez en cuando hacia los posicionamientos del partido político por el que ha votado o suele votar habitualmente, entonces hay un problema. Si resulta que ese cristiano está siempre adherido, ¿no?, a los posicionamientos de ese partido político y no se siente incómodo de vez en cuando y no siente la necesidad de hacer una objeción y de distanciarse y de hacer una crítica desde dentro a ese partido político, tenemos un problema, porque es que es una señal de que hay un apego y una falta de
capacidad, una capacidad crítica, ¿no? Un apego a una ideología, un apego a unas siglas políticas, ¿no? Entonces tenemos que denunciar el seguidismo reinante, haciendo autocrítica, porque se nos cuelan las ideologías como el polvo por la ventana. Aquí el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no? A ver, la verdad no pertenece ni a la derecha ni a la izquierda. Pero claro, es que muchos prefieren pertenecer a un bando antes que servir a la verdad. Y seguir a un partido político es fácil. Seguir a la verdad exige valentía. Es mucho más comprometido. Pero es que ser discípulo de Cristo significa amar la verdad más que la comodidad de pertenecer a una tribu política, ¿eh? El pensamiento libre no pregunta primero ¿qué dice mi partido político?, sino que pregunta ¿qué es verdad y qué es justo? Por el contrario, ¿no? Cuando la estrategia política es la que dicta la moral, entonces, a ver, entonces mi conciencia está anulada, es lo que diga el partido. Si tu posición moral cambia, cuando cambia la postura del partido al que apoyas, cuidado, porque eso quiere decir que no tienes principios, estás alineado con un partido. Y esto tiene muchas aplicaciones. A ver, pues ahora, por ejemplo, están corriendo muchos vídeos por ahí, porque la hemeroteca es implacable. Están corriendo vídeos que, claro, que dejan patente muchas cosas. Por ejemplo, corren vídeos de Donald Trump, cuando él todavía, ¿no?, pues estaba en la oposición, en la que acusaba a los demócratas de estarse queriendo meter en una guerra contra Irán, pues en el fondo, pues para buscar, ¿no?, para buscar un rédito político. Cuando a Estados Unidos eso no le interesaba, y cuando era una cuestión ajena a los intereses reales de Estados Unidos, ¿no?, pues por una estrategia política, ¿no? Claro, ahora sale ese vídeo de Donald Trump criticando a los demócratas por hacer eso, ahora está él gobernando y ahora hace lo que está haciendo. Entonces, claro, si hay católicos que defendieron a Trump cuando sostenía que es absurdo intervenir en esos conflictos, eso no va en favor de los ciudadanos norteamericanos, y ahora defienden justo la postura contraria, a ver, entonces tú no tienes principios morales, tú te alineas con un líder, diga lo que diga, ¿no? La coherencia moral exige juzgar cada guerra con los mismos principios, no con la confluencia estratégica coyuntural que yo tenga con un líder, ¿no? A ver, es que la conciencia madura no se debe alinear automáticamente con lo que diga mi líder político, no. Hay que examinar, discernir, responder a la verdad. Entonces, señores, esta guerra está revelando muchas cosas. Entre otras, que hay muchos que piensan realmente y hay otros muchos que simplemente repiten lo que su bando les dicta. Entonces, el posicionamiento ante la guerra deja al descubierto de si tenemos conciencia moral o si estamos teniendo un seguidismo de unas ideologías políticas, ¿eh? Entonces creo que tenemos que tener capacidad crítica, ¿eh? Por cierto, a mí me ha dado mucha alegría ver que Giorgia Meloni, que en principio, pues por esos seguidismos políticos, a ella pues le hubiese tocado, según ese papel de que los de derechas tienen que apoyar lo que diga uno, los de izquierdas tienen que apoyar lo que diga otro, se supone que a Giorgia Meloni le hubiese tocado el papel, de tener que decir amén, amén, amén a todo lo que dijese Trump. Bueno, pues ha actuado en conciencia y ha dicho que no estamos en guerra, que no queremos estarla, y además lo ha dicho con una contundencia muy fuerte, ¿no? Que va a hacer todo lo posible por mitigar las consecuencias de un conflicto preocupante, que no piensa prestar sus bases militares para que Estados Unidos haga de ella una plataforma para una guerra, y que, bueno, pues únicamente hará unas aportaciones de tipo defensivo para que los ciudadanos italianos que estén en unos países
que puedan ser bombardeados estén protegidos, ¿no? A ver, yo creo que el valor de un pronunciamiento muchas veces se ve en que suponga para ti una crisis tener que decirlo. Porque cuando yo diciendo una cosa me la juego con mi electorado, me la juego con que voy a perder puntos, entonces tiene mucha pinta de que ese pronunciamiento que estás haciendo está hecho conforme a conciencia. Pero claro, si lo que digo es algo que me va a tener un rédito de popularidad y busco el aplauso y busco tal, qué peligro que que en última instancia no estés defendiendo valores morales y éticos, sino que estés haciendo tu estrategia. Que ahora me conviene decir esto para tener votos y luego me conviene decir lo contrario. Recuerdo, ¿no? Recuerdo que un profesor nuestro, ya difunto, don José Antonio Sayés, nos decía cuando éramos alumnos en el seminario de Toledo, nos decía: yo a estas alturas de la crisis ya no creo en nadie que no sea capaz de jugarse su prestigio por la verdad. Claro, cuando uno ve que alguien no alza su voz y además sabe que eso que está diciendo le va a hacer quedar mal entre los suyos, pero lo dice en conciencia, digo, anda, vamos a atender a esta persona, que posiblemente el espíritu está iluminándola. Ahora, cuando alguien dice las cosas y en el fondo dice, ya estamos buscando, qué casualidad que siempre que hablas, ¿no? Lo que dices esté buscando tu rédito de popularidad. ¡Qué peligro, señores! Además eso lo dice el Evangelio. ¡Qué peligro si todos hablan bien de vosotros! Eso lo dice el Evangelio, ¿eh? ¡Qué peligro si todo el mundo habla bien de vosotros! Por eso, pues digo, esta guerra está dejando muchas cosas al descubierto, está revelando muchas cosas. Entre ellas, cuántos piensan realmente y cuántos simplemente repiten lo que su bando les dicta. Bueno, este es el primer tema, ¿no?, que quería abordar, un poco pues complementando lo que el 2 de marzo hablamos sobre el posicionamiento de la doctrina social católica sobre esta guerra. En segundo lugar, abordo otra cuestión que ha sido objeto de muchos comentarios durante esta semana. El fin de semana pasado, ¿no?, pues tenía lugar la entrega de los premios Goya en la edición 2026. Es algo que suele tener mucho eco, y digamos que la película que tuvo más eco, pues esa película fue la de Los Domingos, esa famosa película que aborda sin caricaturas ni complejos el despertar de una vocación religiosa de clausura en una joven que vive en un entorno familiar y social secularizado, es decir, en la realidad sociológica en la que estamos nosotros, ¿no? Y además esta película está dirigida pues por una directora que no es católica, lo cual todavía hacía más sorprendente pues el que hubiese sido tratado de una buena manera, no con prejuicios, no con prejuicios anticlericales, pues ese hecho, el hecho de una vocación, ¿no? Y la perplejidad que eso generaba, ¿no? Bueno, entonces se celebró la gala. Había como dos cintas que habían sido triunfadoras. La más triunfadora había sido ciertamente la de Los Domingos, pero también otra película llamada Sorda también había tenido algunas distinciones. Y entonces en esa pasarela que se realiza, ¿no?, pues con esa alfombra roja, se entrevistan a actores y se entrevistó a la actriz y humorista Silvia Abril sobre qué le había parecido una película y la otra, etcétera, ¿no? Y entonces ella hizo las siguientes declaraciones. Voy a poner el audio, que son 30-40 segundos, pero que han dado mucho que hablar, ¿eh? Lo voy a poner. A ver, le preguntan a ella
le pregunta qué es lo que opina sobre una película y la otra, y ella pues comienza diciendo lo siguiente. Mira que Sirat me chifló, me giró la cabeza por dentro y me chifló. Y los domingos también, pero me quedo con sorda porque creo que es más necesaria. Me niego a aceptar que la juventud que sube tenga esa carencia y esa tirada hacia lo cristiano. No, iba a decir lo místico, pero es que no es lo místico. Además, me da pena que necesiten creer en algo y se agarren en la fe cristiana. Lo siento por la iglesia, menudo chiringuito tenéis montado. Se acabó. O sea, se acabó, vayan saliendo. Mira que Sirat me Estas palabras han sido muy comentadas. Ese me niego a aceptar que la juventud que sube tenga esa carencia, esa tirada hacia lo cristiano. Iba a decir hacia lo místico, pero es que no es místico. Me da pena que necesiten creer en algo y se agarren en la fe cristiana. Lo siento por la iglesia. Menudo chiringuito tenéis montado. Se acabó. O sea, se acabó. Vayan saliendo. Bueno, unas frases ante las cuales ha habido muchas reacciones, muchas reacciones en el mundo católico. También voy a decir que muchas de esas reacciones, sobre todo las que han acontecido en redes sociales, han sido pues muy equivocadas, muy equivocadas, porque muchas veces en el mundo de las redes sociales hay faltas de respeto muy grandes, hay insultos, y eso es un error gravísimo, ¿no? El hecho, Jesús nos ha enseñado a responder, ¿no?, ante las acusaciones, ante incluso las agresiones, de una manera con mansedumbre. Si he hablado mal, dime por qué he hablado mal. Y si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Dice con mansedumbre Jesús, ¿no?, a ese soldado que le está bofeteando. O sea, Jesús nos enseñó a responder con mansedumbre. Y en redes sociales, pues a esta mujer, pues por haber dicho esto, pues se le ha insultado y se ha dicho burradas, ¿no? A ver, cuidado con eso, ¿no? Cuidado con eso. Porque aquí también eso es una manera de ver cómo el estilo del mundo se nos infiltra, se nos contagia, ¿no? Cuidado con eso. Bien, por una parte han estado las reacciones desproporcionadas, etcétera, ¿no? También ha habido reacciones, bueno, pues muy interesantes. Por ejemplo, algunas de tipo existencial, una, por ejemplo, que me ha encantado, es la de un sacerdote de Madrid, ¿no?, Pachi Bronchalo, que publicó en el debate un artículo que voy a leer algunos párrafos de él, ¿no?, que bueno, pues que yo creo que es una respuesta testimonial muy potente, muy potente. En el fondo es: no te voy a discutir, ven y lo verás. Tú dices que la iglesia es un chiringuito, vaya chiringuito que tenéis montado ahí, que estáis comiendo el coco a la gente, ¿no? Y le dice: ven y lo verás, ¿no? Entonces dice: mira, me llamo Francisco Javier, soy sacerdote del Montón, que vive y trabaja en un barrio obrero del sur de Madrid, en Leganés. En mi día a día no hay focos ni maquillaje. Aquí la vida es muy auténtica. Me dedico a estar con gente que sufre mucho, a escuchar a quien no duerme por la ansiedad y los problemas, a consolar a quien ha perdido a alguien querido y a dar esperanza a quien ya no ve salida. Con mis compañeros trato de ayudar a todo el que lo pide. Y le pone algunos ejemplos, ¿no?, en su artículo. Por ejemplo, dice: hace menos de un mes celebré un funeral de cuerpo presente por un hombre de 50 años que murió de manera repentina, infarto. Aún tengo grabados a su padre y a su madre llorando desconsolados frente al féretro, y la cara de angustia de su mujer y sus 2 hijos, que han quedado huérfanos. Fue duro. Les dije que si existe la sed, es porque existe el agua, y que si existe el deseo de volver a abrazar a las personas que queremos, es porque existe el cielo. Les anuncié que seguimos a un Dios que conoce el camino para salir de la tumba. Y hace unos días su mujer me dio las gracias porque aquella oración era lo único que le había dado esperanza. Y ahora, al ver estas declaraciones en esa alfombra roja, ¿no?, de la entrega de los premios Goya, pensé que usted podría haber venido conmigo al tanatorio y, mirando a sus hijos a los ojos, haberles dicho: me niego a aceptar que la juventud que sube tenga esas carencias y esa tirada hacia lo cristiano.
y que luego lo hubiese dicho a su viuda y a sus padres. Me da pena que necesiten creer en algo y se agarren a la fe cristiana. Usted dijo también, lo siento por la iglesia, menudo chiringuito tenéis montado. ¿Sabe algo?, le dice este sacerdote. En este barrio donde estoy no hay alfombras rojas, ni se celebran galas, no hay salas VIP ni trajes de noche. Pero yo soy feliz, quiero a este barrio, le invito a venir, Silvia. Véngase a mi chiringuito parroquial y quédese una mañana conmigo visitando a los enfermos, que ya no pueden salir a la calle porque viven en edificios sin ascensor. Escuche las historias de mujeres que están solas porque sus hijos no los visitan nunca. Oiga a hombres que viven con la herida de haber perdido hijos por la droga o el alcohol, ¿no? Y concluye diciendo, ¿no? ¿Sabe usted por qué muchos jóvenes y muchos adultos vuelven a lo cristiano? Cuando alguien tiene frío, busca un refugio donde haya fuego, ese fuego que a veces se les ocultó. Necesitan creer porque, como usted y como yo, sufren, lloran, se angustian, tienen miedo y experimentan debilidad. Porque ven la vida con profundidad y no se conforman con que sea solo lo que se les está ofreciendo. Sus declaraciones suenan a cierta superioridad moral, como si ser frágil y apoyarse en la fe fuera algo vergonzoso, como si tuviéramos que ser superhéroes perfectos que nunca fallan. Y luego nos preguntamos por qué la salud mental es un problema creciente. Sinceramente, hoy rezaré por usted. Ahora es que es un artículo, es una respuesta de tipo existencial, ¿no? En la que un sacerdote, ¿no?, que ejerce su sacerdocio, ¿no?, pues en un lugar, bueno, pues humilde, ¿no?, humilde, de gente sencilla, obrera, dice, oiga, usted qué visión tiene usted del cristianismo, ¿no? ¿Por qué no viene usted y lo comprueba personalmente? Bueno, también ha habido otro tipo de reacciones, como por ejemplo el artículo publicado en Forum Libertas por Juan Carlos Corbera, en la que se hace pues un análisis, no tanto de tipo existencial como este de este sacerdote, sino en la que se hace un análisis más, digamos, de tipo filosófico, antropológico, sociológico. Pero claro, ha titulado este artículo El nerviosismo ante el regreso de la fe. Aquí hay gente que se pone nerviosa, ¿no? Porque hay como una reacción de regreso a la fe de los jóvenes y se ponen nerviosos, oye. Se ponen nerviosos de una manera increíble, ¿no? Fíjate, si se ponen nerviosos, que en el diario Público, que es un diario de izquierdas en España, se ha publicado un artículo que tiene como título Los domingos, que es esta película a la que me he referido, la premiada, ¿no? Los domingos, la película de terror que alimenta el fundamentalismo religioso. Toma, fíjate tú qué reacción, madre mía, ¿no? Entonces, en este artículo de Juan Carlos Corbera en Forum Libertas, explica un poco este flujo de retorno de los jóvenes, ¿no? Entonces dice, durante las décadas 60, 70 y 80 del siglo pasado, ¿no?, se produjo en Europa un éxodo masivo de las iglesias. Aquellas generaciones, los llamados boomers, abrazaron con entusiasmo la promesa de una autonomía plena, relativismo moral, libertad sin tradición, autenticidad sin verdad objetiva, emancipación sin trascendencia. Se rompieron las familias, se vaciaron los seminarios y las congregaciones tanto masculinas como femeninas, y efectivamente los laicos salieron en masa de los templos. Eso fue así. Pero, ¿qué análisis es el que hace don Juan Carlos Corbera? Pues él viene a decir, claro, que salieron de los templos al exterior porque todavía quedaba suelo fuera del templo. Quedaba suelo, porque todavía, aunque había secularización, pero los valores sociales en buena medida estaban todavía fundados en el cristianismo. O sea, era el cristianismo el que había forjado, ¿no?, los valores sociales. Entonces, se escaparon del templo, pero el suelo que pisaban en buena medida tenía algunos valores. Pero claro, eso se ha ido poco a poco desdibujando. Y ahora es que ya no hay suelo fuera. Y entonces ahora
se produce un vacío existencial de no veas tú, del cual ya habló Víctor Frankl en su tiempo, y cuando desaparece el horizonte del sentido, entonces el vacío interior, esa ansiedad, comienza a ser insoportable. Y entonces viene ese proceso de retorno, ¿no? De retorno, para unos no es retorno, sino que es búsqueda, porque es que en realidad no habían estado nunca en la Iglesia, ¿no? Y entonces en este artículo, Juan Carlos Corbera, artículo titulado, como digo, El nerviosismo ante el regreso de la fe, concluye diciendo: la intención de la actriz refleja una mentalidad que durante décadas dio por amortizado el cristianismo. Se asumió que la fe estaba en retirada definitiva, perdón, vamos a ver que estos son problemas del directo. Se asumió que la fe estaba en retirada definitiva, que la secularización era la estación final. Pero cuando la generación criada entre pantallas, saturada de estímulos y expuesta a un relativismo total, comienza a interesarse por la trascendencia, el relato del progreso lineal se resquebraja. O sea, esa historia de que el hombre moderno ya no iba a necesitar de Dios, pues es que, dice, anda, eso no funcionaba, tú. A ver, y no es que necesitasen creer por debilidad, ¿no? Es que descubren que el nihilismo no construye, que la aceleración no consuela, que la identidad autoproducida no descansa. Y entonces buscan, y el que busca encuentra, y encuentran a Jesucristo, ¿no? Cuando una generación vuelve a plantearse seriamente la pregunta por Dios, llena retiros espirituales, abarrota estadios, plazas de toros, para participar en acontecimientos católicos, busca las nuevas congregaciones que viven la radicalidad evangélica, y eso no es una nostalgia anacrónica, estamos en un despertar. Y quizás vayan saliendo, porque claro, yo creo que de lo más duro de esas declaraciones es se acabó, esos jóvenes, vayan saliendo, ¿no? ¿Quién eres tú para decirle a los jóvenes se acabó, vayan saliendo de la Iglesia? Quizás el vayan saliendo no sea el epitafio de la fe, sino el último eco de una época que creyó haberla superado. Claro. Es que tú hiciste, ¿no?, una visión en la que ya dabas por amortizado el cristianismo, pensabas que la fe, la cosmovisión religiosa había sido definitivamente vencida, y entonces ahora dices, anda, pues cuando ves que los flujos sociales van por otro lado, ves que tu teoría pues se resquebraja, ¿no? Esa profecía que hiciste, la profecía marxista, la profecía de que la religión es el opio del pueblo y de que el hombre moderno no necesitará de Dios, etcétera, etcétera, ha quedado desmentida por los hechos. Bueno, esta, digamos, es un segundo tipo de respuestas, ¿no? Creo que primero he hablado de las respuestas impropias, indebidas, llenas de falta de respeto que han insultado a esta mujer en redes sociales. Luego, dentro de las respuestas positivas, pues he puesto el caso de ese artículo, ¿no?, de Pachi Bronchalo en el debate en el que un sacerdote argumenta desde el punto de vista existencial. Oiga, venga usted y conozca la realidad. Luego está esta respuesta de Juan Carlos Corbera en Forum Libertas, en la que más bien se habla desde un punto de vista, digamos, filosófico antropológico, ¿no?, del devenir social, ¿no? Y luego, pues, en último lugar, yo añadiría también, me atrevo a meterme también yo dentro de los posicionamientos. Algún medio de comunicación me ha hecho algunas preguntas que os voy a compartir, ¿no? ¿Por qué creo yo, ¿no?, que esta mujer ha hecho esa crítica tan fuerte, ¿no? A ver, yo la respuesta que he dado es la siguiente, ¿no? Creo que había que distinguir entre lo aparente de lo subliminal, ¿eh? Lo aparente es que en esta actriz, ¿no?, Silvia, en esta actriz, pues lo que uno ve es la típica crítica a la Iglesia desde el cúmulo de tópicos anticlericales en los que hay mucha gente que está envuelta en ellos, ¿eh?
Esto sería lo aparente. Es un hecho que en España los tópicos anticlericales son grandes. Y por cierto, los tópicos anticlericales suelen ser mucho mayores entre personas que no conocen a la Iglesia, que han oído hablar de ella, que entre las personas que de hecho conocen a la Iglesia. Eso es clarísimo, ¿eh? Es clarísimo. Cuanto menos se conoce a la Iglesia, se tiene un concepto mucho más negativo de ella. Eso está estadísticamente comprobado, ¿eh? Y entonces, bueno, pues fijaros, os he hablado de ese artículo del Público, donde se habla de película de terror, ¿no? A los domingos, pues por el hecho de que se le ha dado como un balón de oxígeno al cristianismo, pues, al tratarlo bien de esa manera, y eso es un error, ¿no? Dice ese artículo, que una película consiga esto no me parece un hallazgo narrativo, sino apostarlo todo a la bondad del escorpión. Y el escorpión pica, porque esa es su naturaleza. O sea, el cristianismo es el escorpión. Tú le has dado un balón de oxígeno al cristianismo, y el cristianismo va contra la libertad y contra el hombre. Menuda cantidad de prejuicios que tenemos, madre mía. Cuánto prejuicio hoy anticlerical, ¿no? Pero como digo, esto es lo aparente. Esto es lo aparente. Pero yo creo que hay también un motivo más subliminal. Creo que muchas reacciones anticlericales son signo de una conciencia intranquila, de un estado interior poco pacificado. Porque es que la Iglesia no deja indiferente a nadie, porque encarna el signo de contradicción que fue Jesucristo, ante el cual nadie puede permanecer indiferente. Entonces muchos ataques anticlericales esconden una defensa subliminal. Tú no te das cuenta, pero ese posicionamiento antirreligioso, en el fondo, es una conciencia que se revuelve y se defiende por no abrirse. Es muy significativo que esta mujer, ¿no?, manifieste que se siente molesta por el hecho de que los jóvenes se acerquen a la Iglesia. ¿En qué puede molestarte a ti? ¿Por qué? Obviamente, en esa incomodidad se denota que nos sentimos interpelados, que se siente interpelada. Y eso es algo subliminal, ella no se dará cuenta, pero es que hay que distinguir lo aparente de lo subliminal. Detrás de esa incomodidad hay un sentirse interpelado. Es curioso, porque claro, porque en teoría, si yo no creo en una cosa, es como si a mí me dicen, está subiendo mucho el número de los que creen en el fenómeno de los extraterrestres. Oye, yo, ¿entiendes? O de los terraplanistas. Sube mucho el número de la gente que cree en los terraplanistas. Yo, me parece que eso es una chominada, pero desde luego no me siento ofendido. No me siento ofendido, o sea, yo no se me ocurre, ¿no? Vamos. Pero cuando existe esa incomodidad, cuando existe esa violencia interior, ¿qué ocurre? A ver, hay una conciencia que se siente interpelada. Si no, es que no hay proporción para reaccionar de esa manera. Claro, también en esta entrevista a la que me refiero se me preguntó de por qué creo, ¿no?, que los jóvenes se sienten, existe esa tendencia en la que hay estadísticamente se puede, ¿no?, hablar de que hay datos, hay datos que confirman que existe. Pues por ejemplo, estos datos saben, según estudios del Ministerio de Sanidad, casi el 20% de los adolescentes españoles. Perdón, estos son otros datos que me estaba liando. Pero bueno, no son donde tenía yo por aquí guardados unos datos sobre el aumento del tanto por ciento de los jóvenes que se consideran católicos. Bueno, me he liado. ¿Por qué creo yo, no, que se sienten atraídos? Pues yo creo que hay dos motivos. Por una parte, creo que más que mérito nuestro, es demérito del mundo, el cual no deja de generar en los antivalores por los que apuesta. Entonces produce una reacción ante esa cultura woke de la cancelación. O sea, en gran medida esta reacción de muchos jóvenes que vuelven, más que un mérito de la Iglesia, es un demérito del mundo. Y en segundo lugar, también otra razón,
es por la fuerza atractiva de Jesucristo, esto ante todo y sobre todo, el cual dijo, nadie viene a mí si mi Padre no lo atrae. Juan 6:44. Es que Jesús no deja de enviar su Espíritu Santo para atraer a los jóvenes hacia su sagrado corazón. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados. Es que el Espíritu Santo atrae las almas. Entonces yo creo que ¿cómo tenemos que responder los católicos a estas críticas? Pues, ante todo y sobre todo aprendiendo de Jesús, de su mansedumbre, recordando la reacción de Jesús, la que me he referido antes. Si he hablado mal, dime en qué he hablado mal, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Creo que es muy importante tener la mansedumbre y también quizás una fina ironía, pero no hiriente, que no falte al respeto en nuestras reacciones, ¿no? Yo envié a redes sociales, perdón porque hoy estoy torpe, envié a redes sociales este mensaje, ¿no? La película representó la dificultad de aceptar una vocación. La gala de los Goya hizo el casting en directo. es que es curioso, porque los que hemos visto la película dicen, la reacción de esta mujer es la de la tía de la joven que tiene vocación, que al principio pues disimula un poco su anticlericalismo y a su sobrina le dice, mira, está muy bien que tengas vocación, pero tú harás una carrera, tú tienes que conocer el mundo, tú tienes que tal, tú tienes que cual, ya, pero cuando al final ve que su sobrina va a seguir adelante, entonces ya se quita la máscara de la prudencia y ya abiertamente le dice a su sobrina, mira, todos eso son tonterías de tal, te están comiendo el coco y no sé qué, ¿sabes? Es que la película representó la dificultad de aceptar la vocación y la gala de los Goya hizo el casting en directo. Y añadí en el mensaje enviado a redes, ¿no? Pero Cristo no compite por premios. Sigue llamando a la puerta del corazón de todos, también del que lo rechaza. Y esta llamada desconcierta más que cualquier estatuilla. Es que la llamada de Cristo desconcierta y sigue desconcertando, ¿no? Bueno, pues esto es lo que hay, señores, ¿eh? Una buena noticia. Hoy se estrena, estamos muy cerca, por cierto, del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Entonces creo que la Iglesia hace muchas aportaciones, ¿no?, para descubrir el genio de la mujer. Y hoy en concreto se estrena pues una película que creo que permite descubrir el genio femenino, ¿no? Se han cumplido, pues hace 2 semanas, los 30 años del brutal asesinato de una religiosa india, Rani María Vitalil, que ha sido declarada mártir y beatificada en el año 2017. Es muy célebre por su servicio a los pobres y marginados. Y entonces, pues hoy se estrena una película sobre su vida con el título de El rostro del perdón. Me parece maravilloso, vamos. Es una misionera franciscana, clarisa, que vivió entre campesinos sin tierras, entre comunidades consideradas de los intocables en el estado de Kerala, el sur de la India. Es católica del rito siro-malabar y, por cierto, pues ella promovió la organización en cooperativas, el acceso a microcréditos, la reivindicación de salarios justos, impulsó la formación, la alfabetización y la conciencia sobre los propios derechos, ¿no? Bueno, pues finalmente fue asesinada, ¿no? Y ahora es mártir y beata, y hoy se estrena esta película sobre su vida, y con el nombre de El rostro del perdón, y además lo hacemos pues 2 días antes del Día Internacional de la Mujer. Pues ¿qué queréis que os diga? Para mí esto es un regalo para que nosotros mostremos el rostro de la mujer, no ideologizado, sino del verdadero genio femenino, ¿no?, que es capaz de dar la vida. Bueno, ahora sí, porque hoy he metido la pata unas cuantas veces. Ahora sí voy a poner en este momento de oración de descanso musical esta canción cantada por Canto Católico, Oración de San Francisco de Asís, Oración por la Paz. As
hazme instrumento de tu paz, que donde hay odio ponga yo amor, donde hay ofensa ponga yo perdón, donde hay discordia ponga yo la unión, donde haya duda ponga fe, donde haya error ponga yo verdad, donde hay tristeza ponga yo alegría, donde hay tinieblas ponga yo la luz. Maestro, que no me empeñe tanto en ser consolado, sino en consolar, en ser comprendido, sino en comprender, en ser amado, sino en amar. Hazme instrumento de tu paz, porque dando siempre se recibe, perdonando se alcanza el perdón, muriendo se va la vida eterna. Oh Maestro, que no me empeñe tanto en ser consolado, sino en consolar, en ser comprendido, sino en comprender, En ser amado, sino en amar. Hazme instrumento de tu paz, porque dando siempre se recibe, perdonando se alcanza el perdón, muriendo se va la vida eterna. Pues sí, creo que en este tiempo de guerra podríamos recurrir a esa oración de San Francisco de Asís, ¿no? Y pedir, Señor, hazme instrumento de tu paz. Vamos adelante y quiero hablar, porque sois bastantes los que me habéis pedido así a través del correo electrónico, si no podría hacerme eco de ese fenómeno de los Terian. Y yo, pues la verdad es que en principio dije, va, no voy a hacerme eco de eso, que me parece no algo marginal, etcétera, ¿no? Pero es que, claro, veo, me ha pasado un incidente que es el que finalmente me ha inclinado, ¿no? Y me cuenta uno de nuestros sacerdotes en nuestra diócesis, que hace escasamente 15 días, hace un par de semanas, pues vive la siguiente anécdota que os voy a contar. Y es que está en la iglesia cuando una persona entra y le dice, mire, ¿podía entrar yo con mi perro dentro del templo? Y le dice, bueno, mire, es que no sé si es un perro pequeñito que usted puede llevar en un bolso, en brazos o lo que sea, pero tal. Bueno, si quiere usted salir a verlo, sale a verlo para ver qué tipo de perro, ¿no? Era eso, y de repente se encuentra con un Terian, con una persona puesta en 4 patas, con una correa al cuello y con una máscara de perro en el rostro, y le preguntaba a ver si podía entrar con ese, entre comillas, Terian dentro del templo. Claro, el sacerdote me decía que estaba viendo visiones, ¿no? Y decía, pero esto es real, ¿no? Claro, el sacerdote dice, ¿y cómo reaccionaste? ¿No? Le pregunto, dice, pues mire, yo reaccioné y le dice, mire, no, así no se puede entrar, mire, póngase usted en pie y quítese esa correa del cuello, quítese la máscara y entre tranquilamente al templo y siéntese y tal, ¿no? No, tal, y declinaron y se fueron, ¿no? Entonces, claro, yo decía, pero bueno, pero es posible que eso llegue a ocurrir. Es posible, ¿no? Y entonces en España hemos visto que ha habido, ¿no? Pues algunas convocatorias
de Terian en un sitio, en otro sitio, que ahora también ha ocurrido que la curiosidad que se genera por redes sociales, casi la curiosidad ha tapado al fenómeno, ¿no? Pero claro, pero sí que es cierto que ha habido lugares de encuentro, de tal, de... Entonces, a ver, o sea, un fenómeno como estos, o sea, ¿qué lectura se puede hacer de él, no? Y yo me atrevería a decir que algo como esto, el hecho de que unas personas se identifiquen psicológicamente o simbólicamente con un animal, esto no aparece del vacío, no es un rayo en un cielo sereno, es más bien el último eslabón, por ahora, ¿no?, de una cadena cultural que lleva décadas gestándose. Entonces, aquí hay una serie de fenómenos, ¿no? Y yo me atrevería a hablar de cinco fenómenos que son los que finalmente dan a luz esto, ¿no? Primero es cómo las redes sociales pueden ser el factor que construyan tu yo digital. Tu yo digital. O sea, cualquier vivencia subjetiva encuentra un eco global. Como a alguien resulta que se le ocurre no sé qué, lo comparte en redes sociales y entonces eso empieza a tener un eco que alcanza una entidad que sin las redes sociales no sería impensable. Vamos, el fenómeno de los Terians sin las redes sociales sería impensable. Lo minoritario puede parecer mayoritario, ¿no? Lo descartable, pues resulta que alcanza una... Claro, yo soy aquello que declaro y represento en pantalla. Es como una identidad performativa. Yo soy aquello que declaro y represento en pantalla. Entonces el yo se separa de mi realidad y en el fondo es una narrativa digital. Yo en las pantallas construyo un personaje. Y al final sirvo al personaje de la pantalla, no a mi yo real. Esto es algo claro. Segundo lugar, además de esto, está el tema de la salud mental debilitada. Claro, la salud mental debilitada es otra clave determinante para entender esto. Si era una salud mental muy debilitada, que ha crecido muchísimo, esto sería impensable. Ahí tenemos datos muy preocupantes de cómo pues cómo ha aumentado, ¿no?, por los índices de quiebra de salud mental en Occidente y en España en concreto. En tercer lugar, algo que también es un paso previo, un eslabón previo para entender esto. Claro, el tema del transgénero, la lógica trans, claro. Yo no soy lo que soy corporalmente, soy lo que siento ser. Entonces la validación social tiene que adaptarse a mi autodefinición. Esa barbaridad, de la ideología trans, pues bueno, pues en el fondo evoluciona y del transgénero pues pasamos al transespecie, ¿no? Claro, pues porque ¿dónde estaba la frontera de esa capacidad de autodefinirse? Si yo puedo definir mi género, ¿por qué no voy a poder definir mi especie? ¿O con qué especie me identifico? Este es otro fenómeno que obviamente está detrás de esto. En cuarto lugar, el fenómeno de los perrijos o la sentimentalización del vínculo con el animal. Esta es otra. O sea, eso lo que ocurre con las mascotas, que ocupan el lugar que tiene que ocupar el amor humano. El afecto hacia los animales se confunde con el amor humano. Se sustituye el vínculo humano por el vínculo animal. Se proyectan categorías de filiación humana sobre un animal. Se absolutiza la relación afectiva como núcleo identitario. Es que mi perro es miembro de nuestra familia, es miembro de nuestra familia. A ver, miembro de nuestra familia, por Dios. Eso también es otro elemento que está detrás de esta crisis, Y en quinto lugar, otro elemento, que yo creo que esto pocas veces se hace referencia a esto que voy a decir, pero creo que es así, está también el fenómeno de la familia permisiva. La familia permisiva que no educa en valores, que no transmite valores, que piensa que educar es decir, siempre vamos a estar contigo, hijo mío, en lo que tú digas siempre te vamos a apoyar,
entienden que educar consiste en dar un refuerzo emocional a nuestro hijo, pero no corregirle en nada. Ese tipo, ese modelo de familia permisiva está también detrás de esto. Porque claro, una familia, yo no estoy hablando de un modelo de familia represora, pero sí de un modelo de familia madura, equilibrada, en la que se sepa corregir, porque claro, obviamente si no se sabe corregir, pues no se puede educar, porque a alguien se le puede ir la cabeza y hay que saber corregirle. Por cierto, ¿no? Estuve, no sé si fue antes de ayer, estuve pues en un acto litúrgico, ¿no?, del camino neocatecumenal, que se le llama la proclamación del credo, ¿no?, en el que, bueno, pues los miembros del camino neocatecumenal suelen confesar públicamente su fe, explicando por qué creen, por qué creo en Dios Padre, por qué creo en Dios Hijo, ¿no? Pues porque lo he visto en mi vida, lo he visto realizado, etcétera, ¿no? Y por qué creo en la Iglesia. Y me llamó la atención, ¿no?, que algunos de los que allí testificaron su fe dijeron: creo en la Iglesia porque siempre me ha hablado claro, porque me ha dicho a la cara lo que me tenía que decir, porque no ha sido complaciente, porque me ha corregido y no me ha adulado. Y me impactó mucho escuchar eso de unos laicos. Dije, toma expresión. Creo en la Iglesia porque me ha corregido, porque me ha dicho las cosas claras, porque me ha dicho no lo que a mí me apetecía escuchar, sino lo que necesitaba oír. Claro, entonces ese modelo de familia permisiva en el que, hijo, siempre te apoyaremos en lo que digas y en lo que hagas. A ver, eso no es educar. Eso también está detrás de esta crisis, ¿no? Por eso yo me atrevería a hablar de estos 5 fenómenos que son los que pueden llegar a responder a la pregunta: ¿cómo es posible que hayamos llegado hasta aquí? O sea, porque esta es una pregunta, ¿eh? ¿Cómo es posible que hayamos llegado hasta aquí? Que te diga el sacerdote que le han preguntado: oiga, ¿puedo entrar con el perro? Sale fuera y resulta que es un terian que pretende entrar en la iglesia. Pero ¿cómo hemos podido llegar hasta aquí? Para mí es un cúmulo. A mí se me ocurren estos 5 elementos que os he dicho. El elemento de lo que ocurre en las redes sociales, el debilitamiento de la salud mental, la lógica del transgénero, lo que ocurre, ¿no?, con las mascotas consideradas como personas, y también el fenómeno de la familia permisiva que no sabe corregir. Yo creo que todo eso, claro, va siendo un cúmulo de cosas que es que al final podemos llegar a generar fenómenos que, si nos dicen hace unos años que íbamos a ser testigos de esto, no nos lo creemos, ¿eh? Bueno, pero vamos a concluir diciendo que Dios también se sirve de estas crisis para mostrar a la Iglesia, como he dicho, ¿no?, como he dicho en ese testimonio del que he sido testigo, ¿no?, bendita Iglesia que me dice la verdad, bendita Iglesia que sabe corregirme, bendita Iglesia que sabe alentarme en la verdad y no en una falsa complacencia. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza en Radio María Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.